Introducirlo a Jorge Altamira, digo, porque la visión me imagino que es completamente diferente. Digo, me vas a plantear la legitimidad de la deuda. No sé si la visión. Acá hay hechos que no son como se los relata. La deuda que Vidal le deja a Kicillof fue votada por el peronismo, que era mayoría en la legislatura, en diputados y en senadores de la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo se olvida de eso. Todo el mundo se olvida que Macri no tuvo mayoría ni en la provincia, ni en la ciudad, ni en el Congreso Nacional. De modo que este nivel de cesación de pagos está fabricado entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. Este es el primer punto que hay que señalar. Y hoy entonces, digo, a partir de esto, Jorge, ¿qué habría que hacer según la visión de ustedes? Macanudo, pero es importante que la ciudadanía sepa que quienes se arrogan la comprensión de lo que hay que hacer son los que nos han metido en todo este bolonqui, adoptando este tipo de medidas. De alguna manera, lo primero que habría que hacer es restablecer un cierto orden republicano. La votación del día de ayer es una perfidia. ¿Es una qué? Una perfidia ¿Por qué? política. Porque contra lo que escuché decir recién, el acuerdo no va a ser discutido en el Congreso, no lo fue nunca. El acuerdo del FMI de Macri no fue discutido en el Congreso. Ningún acuerdo de deuda fue discutido en el Congreso. Es decir, que nosotros violamos, o los gobiernos violan, una norma internacional. Por ejemplo, Trump llegó a un acuerdo con México y Canadá, lo llevó al Congreso de Estados Unidos, los demócratas se lo modificaron, él volvió y discutió. Esa posibilidad no está debido a la ley de ayer. La ley de ayer no establece la obligación del gobierno de volver al Congreso con el acuerdo. No solo que no lo establece, le concede de antemano a los acreedores algo que cualquier negociador no lo haría, que va a ser bajo legislación extranjera. Le pide autorización para acordar una prórroga de legislación extranjera en el canje de bonos, que va a ser la consecuencia, digamos, de un acuerdo. Quiero hacer No, una no, pregunta pero al diputado. hay que poner dos matices. Sí. El primer matiz es que canjeamos bonos que ya están bajo legislación extranjera por nuevos bonos bajo legislación extranjera. Digamos, no es que canjeamos bonos bajo Entonces legislación no nacional. necesitaría ninguna autorización. Pero es bueno decirlo porque si no queda como dice oculto. prórroga. Bueno, pero dice bueno, mantener la prórroga. Pero esta es la oportunidad de poner eso en discusión. perdón. El segundo No, matiz... Yo no te interrumpí. No, disculpe. No, perdón. No interrumpí. Por lo tanto, lo ocurrido ayer es un asunto muy serio. Violando todo lo que es la práctica internacional, los acuerdos que firma el Poder Ejecutivo, que establece el Poder Ejecutivo, no son discutidos después en el Congreso. Esto es extremadamente serio. No solo eso, no solo habla de la prórroga de la legislación extranjera, que es el arma más poderosa que tienen los acreedores contra Argentina. También prevé que las consecuencias de gastos que pueda provocar ese acuerdo se incorporan al presupuesto nacional. Quiero hacer Eso una tiene que pregunta al ser una diputado discusión aparte. Ketlas. Tengo el si me lo proyecto de ley permiten. que ustedes votaron ayer, digamos, acá. Y el otro tema es el siguiente, ¿cuál es la prioridad del país? Este informe gravísimo que diste sobre salarios es peor todavía. Por ejemplo, no es lo mismo un salario de un empleado formal que el de informal. Sí, claro. ¿En qué Formal bueno, mostramos cayó mucho más fuerte. Cayó más, pero no es lo mismo, cayó más de lo que vos ponés. ¿Por qué? El formal tiene una obra social que le vende medicamentos con descuento y probablemente un médico que no le cobra nada. Sí, claro. El informal no lo tiene. No, se tiene que hacer Por cargo. lo tanto, el costo de vida del informal es mayor. Sí. Esa es mi prioridad. La prioridad de nuestro partido es esa prioridad. Y luego encajamos los melones en el carro. Altamira, ¿me Espere, permite una pregunta Lorena, para el diputado dale. Ketlas? Porque me quedé con algo que dijo hace un ratito, ¿no? A propósito de no chicanear. Y esto me parece de alguna manera una medida, o por lo menos una postura adulta en términos de oposición para la propuesta que hace el Gobierno Nacional en el Congreso y el acompañamiento. ¿Qué se siente cuando el partido acompaña de esta manera, pero lo escuchan o lo ven al expresidente decir que la responsabilidad no era de él, que él les avisó a la gente de su equipo económico y que nadie lo escuchó y que todo esto se iba a ir a la M? Como ¿Qué se menos- siente? Yo le explico, usted le pregunta... Se lo pregunto al diputado Ketlas. perdón. Como mínimo, es una definición poco feliz del presidente. Como mínimo. Así que, por supuesto, para mí, uno cuando lidera
en los errores y en los aciertos, asume las responsabilidades, y me parece que es una de las demandas que la sociedad argentina tiene. Yo voy a tomar una licencia. Solo 4 países del mundo sistemáticamente pueden no prorrogar jurisdicción, que son Japón, Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos, con mercados de capitales muy extraordinariamente grandes, con tradiciones jurídicas, etc. En mi ideal, por supuesto, yo preferiría que nosotros tuviéramos un nivel de calificación judicial que nos permitiría tomar deuda soberana bajo jurisdicción y ley local, etc. Pero en cualquier programa, en cualquier set de televisión como este, en el programa anterior o en el posterior, vamos a ver que nosotros mismos desconfiamos de nuestro poder judicial, etc. La Argentina ha transferido inmunidad soberana desde mucho tiempo. Y respecto a las prioridades, es muy importante lo que dice Altamira respecto a qué son las prioridades. Por supuesto que las cuestiones humanitarias, los derechos, etc., son las prioridades. Y vuelvo sobre el punto, porque si recurrentemente gobiernos peronistas, gobiernos radicales, gobiernos de Cambiemos, gobiernos militares tienen un problema de deuda, si uno no piensa que es una conspiración transgeneracional a lo largo de 200 años, hay un problema en la estructura económica. Y en la estructura económica argentina hay un problema porque está vinculado a la confianza, a esas rupturas anteriores que hace que nuestro psiquismo económico funcione de determinada manera, a la concentración en determinadas cadenas de valor, a la ineficacia de ciertas políticas públicas que funcionan en otro lugar y no funcionan acá, etc. Porque... Ahí déjame marcar una cosa. Perdón. Sí. Hace 10 años que no crece el producto. Por eso marcaste el punto de agosto y la caída. Nosotros, bajo una política económica distinta, del 2010 al 2015 tampoco crecimos. Entonces, evidentemente, porque si no, pareciera ser que a veces yo escucho a algunos opinadores, que un conjunto de malvados tomaron el poder público para conspirar contra los intereses mayoritarios. Sí, pero no existe, sencillo, en primer lugar no existe la posibilidad de crecimiento en un país que tiene que pagar las tasas de intereses de este tipo de deuda. Por eso ayer la izquierda votó en contra. Sí. Porque la función no es ser solidario, la oposición con el oficialismo, sino que la función de un partido político es servirle al país y a los trabajadores del país. Porque si no son manganetas. Una mano lava la otra, hoy vos sos gobierno, yo te doy una mano, mañana cuando yo sea gobierno me das una mano así, ¿no es cierto? Mientras tanto cobramos dietas gigantescas y hundimos literalmente a la Argentina como está ocurriendo. Este es el primer punto que hay que señalar. La deuda, tal cual está diseñada, es impagable. El presidente lo dice repetidamente y sin embargo ahora va a discutir cómo se va a pagar. No solo es impagable, los acreedores le han dicho que para saber si algún día la va a pagar se necesita la supervisión del FMI. La supervisión del FMI significa que estos trabajadores que vos tenés acá no van a salir de este pozo nunca más. Bueno, supuestamente el gobierno lo que dice es que se plantó frente al Fondo Monetario y le dijo, vamos a explorar una alternativa. Perdón, pero quiero decir lo siguiente. La posición de los acreedores es que el acuerdo tiene que estar supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional va a ser una especie de síndico que va a indicar si el acuerdo es viable o no es viable. Bueno, esa es la disputa que va a tener el gobierno. No, esto es tener la certeza. Cualquiera que conoce lo que está ocurriendo sabe que no ha habido ninguna reestructuración de deuda, sino ha habido una supervisión del Fondo Monetario Internacional. Agustín. Esto hay que decírselo a la ciudadanía y no andar con la manganeta de estar postergando constantemente las cosas. El otro punto es el siguiente. Ustedes ayer tenían que haber dicho cómo diablos con esta ley le van a pagar la deuda a la ANSES, a la cual ustedes le han hecho perder 30.000 millones de dólares enchufándole títulos públicos que han caído al 40% de valor en el mercado. Entonces mi primera preocupación es esta. ¿Cómo le pago a la ANSES? A ver... Esta es la primera preocupación. Lo que han hecho es al revés. Excluyen a la ANSES para ver cómo le pago a Templeton, a Fidelity, a PIMCO. Con extraordinario acierto, Altamira son muchas dijo, cosas, pero pido síntesis porque tengo un informe de PAMI. Pero con extraordinario acierto, cuando empezó a hablar, dijo los hechos. Sí. Y después dijo, con esta tasa de interés es impagable la deuda. Hubo 15 años de tasa de interés baja en el mundo, muy bajas.
que todos los países del área nuestro lo aprovecharon extraordinariamente para mejorar sus prestaciones sociales, sus infraestructuras, etc. Y Argentina, por su desorden económico estructural, no lo pudo aprovechar. Porque tampoco es verdad que las tasas de interés estén por las nubes hoy. Lo que pasa es que están por las nubes para Argentina. Por eso yo quiero poner el foco donde sea, porque la pregunta del millón es esta. ¿Por qué nosotros, no ahora que estamos en una situación de terrible debilidad financiera, etcétera, en los mejores años del gobierno de Macri no le empatábamos en el riesgo país a Brasil por 150 puntos, a Perú por 200 puntos, pero en el resto del continente esos países tomaron deuda a bajas tasas, mejoraron su infraestructura, no hay que hablar del mejoraron sus números sociales. Entonces no es verdad lo que dijo Tamira, los hechos. Lo que no es verdad es esto. Ustedes ayer se sentaron en la Cámara de Diputados, Sí. no para discutir lo que pasó hace 15 años, sino para votar ahora. Y ustedes ahora votaron una negociación que está condicionada de esta manera. Por ejemplo, 2 empresas argentinas fueron al mercado y obtuvieron en estos días financiación. 10,9%. La tasa internacional es del 1,5%. Estamos en la misma rueda. Entonces, los trabajadores informales, te olvidaste de los monotributistas. Bueno, también, sí. No, pero es que el monotributista no se puede pagar las vacaciones. No, claro. El formal se va 15 días de vacaciones y cuando vuelve cobra el sueldo. El monotributista no, y otras cosas. La situación es infinitamente más grave para el pueblo argentino de lo que surge, las cifras correctas Del análisis de del desvalorización que existe. Esto no es el salario. objeto. Estoy yendo un poquito más en esa dirección. Ahora, nada Por de lo esto tanto, se va a resolver. Ayer, Sí. ¿la deuda sustentable cuál es? La deuda sustentable es aquella que permita que el 20% que vos dijiste que se perdió de agosto hasta hoy Sí. se recupere, que las jubilaciones que se dolarizaron se recuperen. Una vez que se recupera todo y devolvemos también obra pública, educación y salud, entonces le decimos a los acreedores, vengan y discutamos. Una vez que recuperemos todo eso, Sí. antes de recuperar todo eso no se puede discutir. ¿Hay nada. algún Fabio, antecedente? cierre esto No, porque sí. tengo- Yo coincido con los nobles objetivos de priorizar lo social siempre, etcétera. Me gustaría saber si hay algún antecedente de negociación de deuda de ese tipo, bilateral, porque sería un buen antecedente para tomarlo. Yo no... Bueno, les No, agradezco no, mucho a los dos, se es me muy va el tiempo. sencillo, le contesto muy brevemente. Cortita, Jorge. No hay ningún antecedente probablemente, o ninguno me viene a la memoria. Es muy importante saber No, pero- eso. no, para pero- la opinión pública, porque si no pareciera que somos mezquinos frente a la necesidad. No, pero le digo a la opinión pública, el derrumbe económico mundial del año 2007-2008, ¿no es cierto?, que tiene sus consecuencias ahora y que se va a repetir, es la consecuencia de la falta de costumbre de la que vos te jactás No, yo para no me que jacto. nosotros sigamos el No, ejemplo. no, yo no me jacto. Y ahí, Se derrumba algún día, financieramente el mundo y me dice, ¿de qué lugar lo hiciste? No, algún día hay que ser, algún día hay que priorizar esta discusión ética sobre la deuda. No es ética. Y No, también no económica. es ética, pero, no es ética. pero, Es una discusión económica, Les- política y social. pero yo quiero que el gobierno vaya a gobernar con los mejores instrumentos posibles. Les agradezco mucho a los dos, todos se quedan pensando en la casa porque el debate es súper interesante, 2 posiciones contrarias en algo que nos involucra a todos, nos afecta a todos, que es lo que está pasando con la deuda. Muchas gracias por haber estado acá esta noche a ambos. Gustavo, contame antes de irnos a la pausa.